Pues hoy precisamente vamos a hablar de los títulos náuticos y de navegar por España. ¿Qué titulaciones náuticas existen en España y qué tipo de navegación nos permiten hacer por nuestras costas? Tenemos que decir que cada país tiene su propio sistema de titulaciones náuticas, incluso dentro de la Unión Europea. No hay una homologación, sino que cada país tiene sus propias titulaciones náuticas, lo que sí hay cierta correspondencia entre ellas y a la hora de ir a otro país, sobre todo de la Unión Europea, por ejemplo, a alquilar un barco, pues se reconocen algunas titulaciones para poder navegar en otros países y llevar barcos, ¿no? Entonces, vamos a ver las que tenemos en España y cómo podemos navegar por España con ellas. Os tengo que decir que es formato seminario web, entonces en esta primera parte que intentaremos que sea corta, unos 19 minutos, pues es unidireccional. O sea, vosotros me veis a mí y me escucháis, pero vosotros no tenéis habilitado el micrófono ni la cámara para que os vean los demás. Una vez terminado esta exposición mía, pues sí me gustaría que o bien pulsando el botón de levantar la mano o bien dándole al símbolo de interrogación podáis intervenir o hacer preguntas, ¿vale? E intervenir sobre lo que queráis, aportar algo de vuestras ideas o hacer alguna pregunta. Entonces ahí yo leeré las preguntas que pongáis, tanto levantando la mano como dándole al signo de interrogación. Si tenéis micrófono conectado, pues yo os puedo abrir el micrófono y todos os escuchan al que hable. Y si no tenéis micrófono, pues haréis esa pregunta por escrito, ¿vale? Y yo la leeré y la comentaremos, o si es una pregunta la contestaré. Bien, pues vamos allá. ¿Cuáles son las titulaciones náuticas que existen en España? ¿Vale? Pues, bien. La primera no es una titulación náutica, es una licencia. La ley prevé que para determinadas embarcaciones pequeñas se puedan llevar no con un título, sino con una licencia, que siempre amparado por la comunidad autónoma en la que estemos, pues expiden directamente las escuelas náuticas, ¿vale? Es la licencia de navegación. La licencia de navegación nos permite llevar embarcaciones de hasta 6 metros de eslora. Esto es lo que antes se conocía como el titulín, ¿vale? Que ahora es la licencia de navegación y requiere hacer un pequeño curso, ¿vale? Entonces, podrías llevar embarcaciones de hasta 6 metros de eslora con la licencia de navegación, alejarte hasta 2 millas náuticas de un puerto o lugar de abrigo, refugio, lugar de abrigo. Esto significa también una rada, una playa en la que tengamos una calle náutica, por ejemplo, y podamos desembarcar con seguridad, ¿vale? Entonces, nos podemos separar solamente 2 millas náuticas de un puerto o lugar de abrigo. Tengo que recordar que la milla náutica son 1.852 metros, ¿vale? Entonces, así nos hacemos una idea de lo que nos podemos alejar de esa zona de abrigo o de ese puerto, ¿vale? Navegación diurna, no podemos navegar de noche y podemos llevar motos acuáticas, ¿vale? En principio, con licencia de navegación se pueden llevar motos acuáticas de alta cilindrada. Esto dicen que lo van a regular un poco más o hay personas que lo están pidiendo, pero hasta el momento se puede llevar motos acuáticas, ¿vale? Sabéis que con respecto a las motos acuáticas, los que os gusten el tema de las motos acuáticas, podéis ir a una playa y alquilar una moto acuática, pero si no tenéis titulación o no tenéis licencia de navegación o otra titulación náutica superior, pues solo vais a poder llevar la moto acuática dentro de un circuito delimitado. Son esas boyas que vemos mucho en la playa, ¿vale? Que son boyas grandes entre las cuales nos podemos mover con la moto acuática, pero sin salirnos de ahí, ¿vale? Si queremos salir de esa zona delimitada, por ejemplo, con una moto acuática propia o alquilándola, pero para hacer un recorrido más largo, pues ya necesitaríamos
tener la licencia de navegación, ¿vale? ¿Requisitos para la licencia de navegación? Pues simplemente hacer ese curso teórico y práctico de 6 horas, ¿vale? Son 6 horas, normalmente 2 horas teóricas y 4 horas de práctica, ¿vale? Es un curso que, bueno, es un curso cortito, se hace el mismo día, en el mismo día te llevas la licencia de navegación y además se pasa un buen rato y aprendes lo básico. Aprendes los nudos básicos, aprendes básicamente las partes del barco, aprendes básicamente también una revisión de seguridad antes de salir al mar, que es muy importante. Sobre todo, insistimos en cuestiones de seguridad y un poquito también sobre las normas de circulación del mar y el balizamiento, las señales de tráfico del mar, ¿vale? En esa parte teórica y práctica, ¿vale? Esa es la licencia de navegación. Luego tenemos el título de patrón para la navegación básica, lo que se conoce como el PNB, ¿vale? El PNB nos permite llevar embarcaciones de hasta 6 metros de eslora, separarnos ya no 2, sino 5 millas de un puerto o zona de abrigo, navegación diurna y nocturna, ¿vale? Esta titulación se puede habilitar a vela, quiere decir que de forma opcional, con un curso práctico, unas prácticas de habilitación a vela, el PNB también me puede servir para llevar veleros de hasta 8 metros de eslora, ¿vale? Y, por supuesto, en motos acuáticas, de aquí en adelante todos los títulos nos van a permitir llevar también las motos acuáticas, ¿vale? ¿Cuáles son los requisitos para el patrón de navegación básica? Pues aquí ya si hay un examen teórico, en la licencia no había un examen, era simplemente realizar las prácticas de forma activa y participativa, pero ya en el patrón para la navegación básica hay un examen con un temario de 6 temas, entre los que encontramos pues nomenclatura náutica, seguridad, por supuesto el conocer el balizamiento, que son las señales de tráfico del mar, conocer el Reglamento Internacional de Prevención de Abordajes, que es el código de circulación que nos dice qué barcos tienen preferencia en unas circunstancias o en otras. Bueno, pues conocer esas normas de circulación en el mar, ¿vale? Y algunas cositas más sobre seguridad, etcétera, pues conforman esos 6 temas del temario de patrón para la navegación básica, ¿vale? Tendríamos que superar ese examen teórico, que es sencillo, pero hay que prepararlo. Hacer unas prácticas de seguridad y navegación de 8 horas y hacer unas prácticas de radio de 4 horas. Con esto ya podríamos tener el título de patrón para la navegación básica y navegar, como hemos dicho antes, con esas embarcaciones de 8 metros de eslora hasta 5 millas de puerto. Y opcionalmente, además, se puede conseguir con esta titulación la habilitación a vela con una práctica de 16 horas. Quiere decir que podemos llevar veleros hasta 6 metros de eslora, como decía antes, haciendo esas prácticas. Y luego ya tendríamos el famoso PER, el patrón de embarcaciones de recreo, que quizás es la titulación más versátil para la navegación costera, ¿vale? Porque nos va a permitir navegaciones costeras ya más largas y además es un título que habitualmente está reconocido en otros países para hacer alquileres de barcos. Bien, entonces nos va a permitir llevar barcos de hasta 15 metros de eslora, ya son veleros o barcos como los que veis en las imágenes, bastante ya más grandes. Separarnos hasta 12 millas, ya no de puerto, sino de la costa. La costa, además, se mide en una línea paralela a la costa, que normalmente une los cabos salientes, o sea, no desde dentro de las bahías, sino de fuera de las bahías, de ahí en adelante, 12 millas, ¿vale? Lo cual ya nos permite, como decía antes, hacer navegaciones importantes y si queremos recorrer toda la costa española navegando, navegación entre islas españolas, aunque nos pasemos de las 12 millas de costa a costa, nos permite navegación diurna y nocturna
también se puede habilitar a vela, también podemos llevar motos acuáticas y además tiene una ventaja el PER, que es que en la última normativa se aplicó la posibilidad de ampliarlo, de hacer una ampliación de mando sin tener que llegar a sacarte el siguiente título, que sería el patrón de yate. Con el PER, solamente haciendo unas prácticas, pues podrías ampliar tanto la eslora del barco como la navegación, ¿vale? Ahora lo veremos. Los requisitos para el PER es superar un examen teórico en el cual pues entra el mismo temario, los mismos 6 temas que entraban en el patrón para navegación básica, reglamento, nomenclatura náutica, etcétera, pero además tiene 5 temas más, ¿vale? Entre los que están meteorología, por ejemplo, otro tema sobre emergencias y seguridad y, sobre todo, 2 temas que tratan sobre, ya puramente sobre navegación, ¿vale? Sobre cómo navegar, pues, con cartas náuticas. Saber conocer los conceptos de navegación y cómo navegar con cartas náuticas. Hay que saberlo a nivel teórico en uno de los temas y en otro, y en el segundo tema de navegación, pues hay que saber resolver algunos problemas básicos de navegación, bastante básicos. Cómo posicionarnos en una carta náutica, cómo trazar rumbos en una carta náutica, cómo pasar esos rumbos que trazo en una carta náutica a el compás de navegación del barco, cómo pasar los rumbos del compás de navegación del barco a la carta náutica, cómo posicionarnos con líneas de posición visuales, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿vale? Que a nivel de matemáticas son sencillas, además se parte desde cero, pues es el tipo de problemas que se estudia y que se pregunta en este examen del PER. En principio no se tienen en cuenta acciones de corrientes, acciones de... Sí hay que tener claro cómo influye la corriente y el viento sobre los rumbos que trazamos, pero a la hora de resolver problemas no se aplica todavía esa parte. Nos quedamos en unos problemas de navegación básicos en el PER. ¿Vale? Entonces tendríamos que superar ese examen. También hacer unas prácticas de seguridad y navegación ya un poquito más largas, de 16 horas, normalmente se hacen en fines de semana. Hacer ya un curso de radio, ¿vale? Que se llama el operador de corto alcance, que son 12 horas. Es bastante importante en un barco, cuando hacemos navegaciones ya un poquito más largas, saber manejar la radio, porque la radio es el primer elemento que vamos a utilizar a la hora de pedir ayuda ante una emergencia. Entonces tenemos que saber utilizarla bien, la radio VHF, ¿vale? Y opcionalmente también el PER podemos habilitarlo a vela para llevar veleros de hasta 15 metros de eslora, o si lo ampliamos de hasta 24 metros de eslora. Tengo que decir que la habilitación a vela se hace una sola vez. Si tú has hecho ya la habilitación de vela previamente para habilitar tu título de patrón de navegación básica, ya la tienes hecha, no tienes que volver a hacer habilitación a vela para el PER o para el patrón o para el capitán, que son los títulos siguientes. Se hace una sola vez. Y si quieres, puedes hacer esa ampliación de mando también, que consiste en una práctica de una travesía de 24 horas navegando, en la cual, pues, bueno, pues se ve cómo podemos hacer navegaciones un poco más largas. No hay un examen, lo que es que hacer esta práctica de forma activa y ya podrías pasar de 15 metros de eslora a 24 metros de eslora, que ya son barcos bastante importantes. Es prácticamente los barcos más grandes deportivos que vemos, pues son de 24 metros de eslora, tanto de motor como veleros. Y además tiene otra ampliación, que es que se puede cruzar desde la península hasta las Islas Baleares.
Ya con el PER podíamos navegar entre las islas españolas, entre el archipiélago de Baleares o entre las islas de Canarias, pero con la ampliación del PER podemos además cruzar siempre desde el lado más corto, desde la zona de Denia hasta Denia en Alicante, hasta Baleares de forma directa, y lo podríamos hacer con esta ampliación de PER. ¿Vale? Tengo que decir que tanto el PNB como el PER son de acceso directo. Quiero decir, para hacer el PER no hay que tener previamente el PNB. Uno puede elegir presentarse al examen de PNB o directamente presentarse al examen de PER sin pasar por el patrón de navegación básica. Podemos ir directamente al PER, al patrón de navegación de recreo. De ahí en adelante, sí hay que cumplir los escalones. Si quiero obtener el siguiente, que sería el de patrón, tengo que tener previamente el PER, y si quiero obtener el siguiente, que es el capitán, tengo que tener previamente el patrón, ¿vale? A partir del PER ya sí serían escalones en los que tengo que tener lo anterior, ¿vale? Pero al examen de PER y a la titulación de PER podemos ir previamente. Por eso cuando preparamos los cursos de PER y preparamos el examen de PER, partimos desde cero, ¿vale? Partimos desde cero conocimientos, tanto en los problemas de navegación como el resto de los temas, partimos siempre desde un nivel cero. Bien, la siguiente titulación sería el patrón de yate, en el que podemos llevar barcos de hasta 24 metros de eslora, ya directamente, separarnos 150 millas de la costa, navegación diurna y nocturna, y es habilitable a vela, como los anteriores, y motos acuáticas, como todos los anteriores. ¿Vale? Este ya es un título que nos permite hacer una navegación de cabotaje de puerto a puerto, por ejemplo, cruzando el estrecho de Gibraltar, también con el PER, siempre no nos pasemos de esas 12 millas de cada costa, ¿vale? Pero el patrón ya me permite hacer navegaciones mayores. Requisitos: superar un examen teórico. Aquí ya se supone que ha superado el temario del PER y se va a ampliar en el temario en otras cuestiones. Se va a ver seguridad de una forma más profunda, se va a ver un poco sobre el diseño de los barcos, sobre todo para estudiar bien la estabilidad de los barcos, ahondando en el tema de seguridad, porque ya nos vamos a alejar más de la costa. Se va a hablar también en el patrón bastante de meteorología, y ya los problemas de navegación los vamos a tener que dominar mejor. Ya van a haber problemas de navegación un poquito más complejos, con cálculos de abatimiento, con cálculos de corrientes, etcétera, ¿vale? Y también cálculos de profundidades de sonda. Eso con el patrón de yate. Hay que hacer unas prácticas de seguridad de navegación también, y se supone que ya tienes lo anterior. La habilitación a vela, si quieres, tu curso de radio también lo tienes que tener hecho, ¿vale? Porque tenías el PER de antes, ¿vale? Y tendrías que hacer eso, superar el examen teórico y hacer la práctica de seguridad de navegación, ¿vale? Y el capitán de yate, que es ya el máximo nivel dentro de las titulaciones deportivas, pues hasta 24 metros de eslora, que es lo máximo que consideramos un barco deportivo. A partir de ahí sería un buque deportivo, ¿vale? Y navegación sin límite geográfico. Ya el capitán de yate tiene que tener los conocimientos para hacer navegación oceánica, para navegar sin tener ninguna referencia de costa durante muchos días, ¿vale? Navegación diurna y nocturna, habilitación a vela, motos acuáticas, por supuesto. Requisitos para un examen teórico en el que, sobre todo, pues vamos a ver cuestiones. Vamos a ver también meteorología, pero de un punto de vista mucho más global, meteorología de todo el mundo. Vamos a ver meteorología no solo de los mares españoles, sino la meteorología que nos afecta haciendo navegación oceánica, por ejemplo, navegación con presencia de icebergs, hielo flotante,
conocer cómo se forman y cómo transcurren los huracanes en los distintos mares y cómo enfrentarse a un huracán si fuera necesario, ¿vale? Y este tipo de cosas que ya, pues, es bueno conocerlas en navegación oceánica. Y luego ya los problemas de navegación son muy bonitos porque ahí ya no tenemos en cuenta la costa y prácticamente no tenemos en cuenta las cartas de navegación. Y se aprende la navegación, cómo se navegaba antiguamente y cómo navegaban los barcos españoles y con las normas de navegación con las que, bueno, pues en la época del Imperio Español se descubrió el mundo. Se aprende a navegar con las estrellas, ¿no? Sobre todo con el Sol, con la Luna y con algunas estrellas, con un almanaque náutico y se aprende cómo posicionarnos en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del planeta con las estrellas y cómo trazar rumbos, con rumbos ortodrómicos, loxodrómicos y bueno, pues toda esa parte que es muy bonita, que es un poquito más compleja, pero que lo tenemos que conocer porque en un momento dado nos puede fallar la electrónica, nos pueden fallar los elementos de navegación del barco y en medio de una navegación cruzando el Atlántico, por ejemplo, si no tenemos electrónica, tenemos en un momento dado que saber posicionarnos con cierta exactitud, ¿vale? También tiene su práctica y este sería ya el máximo nivel, el de capitán de yate, ¿vale? Que permite, como hemos visto, navegar por todo el mundo. Y a partir de aquí, pues me gustaría imaginar con vosotros y bueno, pues hablar de algunos ejemplos de navegación, pues muy rapidito y muy sencillo, como por ejemplo, si hiciéramos una navegación con la licencia de navegación, pues aquí os he puesto una carta náutica que es el puerto de Benalmádena, en la provincia de Málaga, y podemos imaginar que salimos de aquí con un barquito de menos de 6 metros de eslora y vamos navegando, saliendo de puerto. A la salida de puerto, pues tenemos estas marcas, estas señales laterales en la que tenemos verde y rojo, que para indicarnos la entrada de los canales, y en sentido de entrada el color verde lo debemos dejar a estribor y el rojo a babor, ¿vale? Pues aquí saldríamos en sentido contrario, nos encontraríamos con estas boyas que son marcas especiales amarillas que nos permiten, que nos están indicando que no podemos sobrepasarla porque entraríamos en una zona de baño y iríamos navegando pues muy cerquita de la costa. Vemos aquí también, muy cerca de la bocana del puerto de Benalmádena, como hay una señal especial también que tiene dos triangulitos, uno señalando hacia arriba y otro hacia abajo, y que es una señal también que nos dice que tenemos que navegar por el este, ¿vale? Tendríamos que navegar por la zona derecha, ¿vale? Porque al oeste hay algún tipo de peligro, ¿vale? Estamos viendo cómo aquí hay un banco de arena, hay incluso un pez, un barco hundido, y la profundidad es mucho menor. Entonces, esta marca pues la podemos pasar por la zona de aquí cerca, entre la marca y la bocana del puerto, o ya más pegados a la costa, pero no pasarla cerca de su zona oeste, porque es una señal cardinal este que nos está diciendo que al oeste hay algún tipo de peligro, ¿vale? Y vemos cómo podemos ir recorriendo toda la playa, ¿vale? Con una lancha y llegar, por ejemplo, a esta zona que muchos conoceréis, los que seáis de la zona de Málaga, del Hotel Torre Quebrada, donde hay pues muchas calitas para, por ejemplo, fondear y bañarse. Aquí, por ejemplo, a una profundidad de 3, 4 metros, ¿vale? Pues podemos llegar y fondearlos, ¿vale? En esta zona de aquí, ¿vale? Esto sería una navegación. Podemos ver, aunque seguramente va a ir lento con la conexión, como estos días además hay sobrecarga en la red, pues os voy a poner un vídeo que seguramente vais a ver un poquito lento, o por imágenes.
ver como una embarcación pequeña, de hecho vamos bastantes, pero estamos dando un curso de licencia de navegación precisamente por esta zona que he marcado en la carta. Y aquí vemos cómo nos acercamos a la zona del Hotel Torre Quebrada y cómo nos vamos a acercar a una cala que está resguardada del viento que está y del mar que tenemos en ese momento, que es de poniente, ¿vale? Se ve que tenemos mar de poniente, que es que viene el mar del oeste, entonces nos resguardamos en una pequeña cala que está resguardada del viento y del mar del oeste, ¿vale? Y luego, otro ejemplo de una navegación ya, por ejemplo, con el PER, pues podría ser, aquí tenemos el mapa de España, tenemos muchísima costa por la que navegar, ¿vale? Tenemos costa mediterránea y costa atlántica, que, bueno, pues tiene distintas formas de navegar. Tenemos incluso ríos navegables, como el Guadalquivir, por ejemplo, aquí en Andalucía, ¿vale? Y, bueno, pues tenemos la zona de Baleares. Yo quería mostraros, por ejemplo, un cruce del estrecho. Aquí tenemos el estrecho de Gibraltar. Imaginemos que vamos a salir por ejemplo, del puerto de Estepona. Vamos aquí. Imaginemos en un día de levante y queremos ir hasta el puerto de Ceuta, que está aquí. Pues haríamos un rumbo bastante directo si estamos con viento de levante. Digamos, un rumbo bastante directo, ¿vale? Aunque siempre al llegar al canal, a la zona por donde hay más tráfico de mercantes, intentaríamos cruzar diagonal, de forma diagonal a ese canal, ¿vale? Y luego continuar hacia el puerto de Ceuta. Esto en días con viento predominante de levante que va a venir del este, ¿vale? Ahora, con viento de poniente, con viento de poniente, con viento del oeste, pues sería más recomendable, saliendo del puerto de Estepona también, hacer una ruta más pegada a la costa, ¿vale? No tendríamos tanto miedo a la deriva provocada por el mar, puesto que el mar nos va a sacar hacia mar abierto, ya que el viento y el mar vendrían del oeste. Y aquí estamos ya cerquita de Gibraltar. Pasaríamos Punta Europa, que es justo a la punta de Gibraltar, y llegaríamos prácticamente hasta Punta Carnero, cruzando la bahía de Algeciras, para cruzar también recto, de forma perpendicular, el canal y evitar peligro del cruce con los mercantes. Y además, ya aquí cerca del puerto de Ceuta, iríamos con el mar a favor. Iríamos con el mar a favor hasta el puerto de Ceuta, evitando sobre todo con poniente acercarnos a esta zona de Punta Almina, que es peligrosa y que donde vemos incluso pues, que hay restos de naufragios, algunos históricos, que están en esta zona y entraríamos al puerto de Ceuta. Precisamente os traigo también algunas fotos de ese cruce, en este caso en sentido contrario, saliendo desde el puerto de Ceuta hacia el puerto de Estepona. Esta es la zona de Punta Almina que decía antes, donde ha habido bastantes naufragios. Aquí estamos ya cruzando el estrecho, vemos cómo hay
tráfico de barcos mercantes, tenemos que conocer bien las reglas de preferencia y si fuera de noche, conocer bien también las reglas de las luces, ¿vale? Identificar bien los barcos en función de sus luces, ¿vale? Aquí nos estamos acercando ya a la costa española. Aquí estamos muy cerca, ya hemos cruzado con ese barco. En el canal que está marcado en el estrecho de Gibraltar, los barcos mercantes tienen preferencia, ¿vale? Y aquí estamos llegando ya, pues, al puerto de este. ¿Vale? No me quiero alargar más porque me he pasado de esos 19 minutos otra vez, a ver si mañana consigo limitarme a esos 19 minutos, pero la verdad es que como me gusta tanto esto, pues a veces me extiendo más de la cuenta, ¿vale? Muy bien, espero que a vosotros también os haya gustado mucho y a partir de aquí sois vosotros los que tenéis